toda la diócesis. Todos leyeron el B otra vez porque no cabía en su cabeza que se pudiera repetir lo del año anterior. Hay que, en liturgia y en todo el pastoral, hay que dejar que te metan goles. Es verdad. Entonces, hay una crítica al leccionario según la cual es demasiado catequético, demasiado racionalista. No es así. Las lecturas nos son presentadas, cada una con su personalidad, son palabras al pueblo de Dios. Si viene el predicador, hablaremos ahora, pasemos a la homilía, tiene que tener en cuenta que las lecturas forman un conjunto, el conjunto de la Cuaresma, el conjunto del Adviento, el tiempo ordinario, los distintos temas, Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén, palabras en Jerusalén, forma todo ello, y hay que predicar un poco el domingo pasado y el que viene, en un conjunto. Pero son palabras directas. Yo a veces he hecho la experiencia de la iglesia primitiva, que estaba todavía en la liturgia de la Semana Santa hasta Pío XII, en clase o en un ejercicio, de leer las lecturas sin título, como se hace en el oficio. En el oficio, con la catedral, empezó la costumbre de decir, en los laudes, del libro de la carta a los Efesios. Dije, no, se lee sin título. Y he hecho la experiencia, leer sin título, como se hacía antes en la Vigilia Pascual. Y les pregunto, ¿qué diferencia hay si leo lectura a los Efesios o si empiezo lectura sin título? Y dices, ¡ay! Es más vivo, es más directo. Parece que nos están hablando a nosotros. Digo, claro, es que ese rótulo primero, que hay que decirlo, y como lo dice el libro, como está indicado allí, es una cosa informativa que nos dice dónde estamos, de qué libro está tomado. Y era lo que fueron antes los capitulares, antes de estas cosas. Pero en realidad, la lectura no es de lo que San Pablo escribió a los Efesios, sino lo que ahora nos dice la palabra de Dios a nosotros. La palabra no es que Isaías, cuando aquello estaba derrumbándose, o Ezequiel, cuando los templos, otras historias, dijo una cosa histórica de entonces, sino que es una lectura que ahora se hace a nosotros viva en este momento. Tan importante es la lectura que está en el ministerio del lector y que los santos padres a veces ellos mismos querían leer. Por ejemplo, San Agustín, cuando el lector cogió el códice de los Hechos para leer la lectura en una ocasión, le dijo, no, tráemelo, yo también quiero leer. Me gusta más ser lector de esta palabra que argumentador de la mía. Qué cosa más grande, ¿eh? Él disfrutaba, siendo el obispo, dice, no, dame el libro, que esto lo quiero leer yo. Disfruto más. Dice, me delecta más ser lector de esa palabra que comentador de la mía. Y es verdad, como lector. Ya estoy pasando un montón de páginas. ¿Sabéis cómo llaman al lector que concluye el ciclo de lecturas en la sinagoga? Matan Torah, esposo de la Torah. Qué cosa, ¿eh? Esposo de la Torah. Y al que empieza a leer Génesis al día siguiente, como ahora nosotros, le llaman Atan Bereshit, el lector del principio, el principio que lo dio el cielo y la tierra. A un rabino, y termino con esto, esta parte, Rabí Akiva Ben Yosef, nació por el año 70, dice que era una luz para Israel. Le invitaron a leer antes de empezar. Dijo, no quiero leer. Dijeron, maestro, siempre nos estás diciendo que hay que leer la lectura y que es una cosa. ¿Por qué no quieres leer? Dijo, por el honor del templo. He rechazado leer únicamente porque no he tenido tiempo de leer el texto al menos 2 o 3 veces antes de leerlo. Porque un hombre no puede proclamar la Torá delante de la comunidad si él mismo no la ha salido antes 2 o 3 veces. Incluso Dios, antes de entregar la ley a los hombres, la midió, la meditó, la actualizó y después se la dio a los hombres. Agarrarse. Cuando decimos que salga a leer quien quiera. Te dicen barbaridades. Lo que es no, te lo dicen que sí. Te dicen como el otro día en una boda a mí, la carta a los fenicios,
así, con todas las letras. Bueno, el arca la levantaron, eran los hijos de Aarón. Y dijo ahí en la lectura, los hijos de Aragón. El rabí Akiva, que se la sabía así, no quiso leer. No quiso leer. El lector se le llama, cuando se habla de Timoteo, le dice San Pablo, sé lector. Y utiliza una palabra que no es la nuestra del lector. La palabra que no es anagnostes. Es decir, ana es de nuevo, el que vuelve de nuevo a conocer, a dar a conocer una cosa. Anagnos. Y anagnostes es la lectura. Es decir, es volver a conocer lo que se lee. Cuando no entendemos leer, entendemos deletrear. Aprendemos a leer. Pero la palabra que le dice, por eso le dice a Timoteo, que haga una lectura litúrgica con el término técnico. Anagnostes. Es decir, vuelta a leer, es a crear. El lector resucita la palabra. Por medio de la proclamación de la palabra de entonces, lejana en el tiempo y en el lugar, en otro contexto, donde se generó con la inspiración divina, llega a ser palabra de hoy con la fuerza del Espíritu Santo. El lector lee la palabra bajo el baldaquino, bajo la sombra de la presencia del Espíritu, como un nuevo acontecimiento. Como decía San Agustín, Cristo está sentado en el cielo, pero habla en la tierra. Y con un texto menos conocido. Cuando el lector sube al ambón, es Cristo quien nos habla. Cuando el predicador comenta la palabra, si dice la verdad, que antes he dicho, si es verus sermo, si su sermón es auténtico, es Cristo quien nos habla. Cuando el predicador comenta la palabra, si dice la verdad, si Cristo guardara silencio, yo no os podría decir lo que en este momento os estoy diciendo. Cristo no está tampoco silencioso en vosotros cuando cantáis. No es por ventura Cristo mismo quien canta por vuestra voz. La homilía celebrativa es una asignatura pendiente. Una vez hice una encuesta y los fieles delimitaron las homilías con el término insufrible. De hecho, los fieles no escuchan. Cortan la predicación, no atienden. Donde se llega al primer lugar común, y a veces el primer lugar es la primera palabra. La lectura, queridos hermanos nuestros, del Evangelio de este domingo, del Evangelio, porque del Evangelio, y todo lo demás, ya eso produce un corte mental. Se acabó, ah sí, lo de siempre. Lugares comunes. A ver un poquito de esto un poquito. La homilía celebrativa está articulada en la celebración. Empieza con una expresión de acción de gracias por la palabra recibida. Sigue con la actualización, el Señor quien nos habla. Viene luego con la exposición de un tema único. Me ha tocado leer manuales de predicación de beatificables del siglo XIX y tal, algunos muy importantes. Me tocó leer la obra de Saturnino, un canónigo de Huesca, famosísimo predicador, que es el cofundador de las Hermanitas Nacionales Desamparados. Me entregaron un paquete así, famoso predicador, de todas sus homilías, y otro paquete, escritas a plumilla en cuartillas, desde su primera predicación de diácono hasta su muerte. Escribió todas sus homilías, algunas eran genéricas, por un mártir, todas, y era un famosísimo predicador. Y él dice, hay que escribir siempre, y luego hablar espontáneamente. Pero decir un solo tema, hablar de una cosa. Es corriente que al hablar de una cosa te recuerda a otra, te recuerda a otra, te recuerda a otra. Bien. La verdadera homilía termina con una doxología, con una intercesión, con una súplica, como vemos en la liturgia de las horas, los ejemplos en las conclusiones de las homilías que tenemos en la liturgia de las horas. Que el Señor, a quien sea la gloria. Pero claro, amén. Pero, ¿a qué podemos decir amén? Qué tremenda responsabilidad en el predicador, que lo que dice, pide que los fieles al final digan amén. Si ha estado hablando de lo que a él se le ocurre, o ha estado hablando de distanciarse del magisterio de la Iglesia. ¿Habéis oído que dice? Han dicho esto, pero yo creo que debes, ¿cómo vas a decirle amén? Al final. Amén.
que las palabras también al final de la lectura en el rito hispánico, donde cuando acaba la lectura la pericopa